Muy bien, pues hemos acortado uno de los himnos para dar un poquito más de tiempo para la palabra en esta mañana, que vamos a hablar acerca de la iluminación, Hemos hablado acerca de la revelación, de la preservación y hoy toca de la iluminación. El domingo pasado fue, como visteis, un mensaje un poquito diferente, con Biblias, con datos, y fue muy interesante porque le pregunté a alguien, ¿cuánto te has enterado del 1 al 10? Y me dijo un 6. Dije, uff, el problema no estaba en él, el problema está en el predicador, siempre, ¿eh? Si la gente no lo entiende, muchas veces es porque el que predica no se expresa bien, ¿no? O no lo pone de la mejor manera. Siento mucho si el domingo pasado fue demasiada información, pero la intención era hacer una especie de hilo para que pudiéramos entender que las Sagradas Escrituras que tenemos hoy, el Señor las ha preservado a través de los tiempos, y pudimos ver ejemplos a través de Biblias, diferentes Biblias, cómo el Señor ha preservado su hermosa palabra a nuestras vidas. Empezábamos diciendo, escrito está, todo tiene que estar escrito, bien escrito, y si es posible, doblemente escrito. Incluso cuando vas al notario te dan la copia de la escritura y luego ¿qué te dan? ¿Alguien lo sabe? La copia simple. Te dan una copia simple, la copia simple no tiene valor jurídico, no te sirve para hacer nada jurídicamente, tienes que llevar la copia original, pero la copia simple te sirve pues para tener los datos correctos, todo tiene que estar escrito. Así el Señor escribió su palabra, y el Señor Jesucristo toma la palabra, Él es la palabra misma, y Él vive de acuerdo a lo que está escrito. Dice la Biblia, pero el Hijo del Hombre va según está escrito de Él. Todo lo que el Señor Jesucristo vivió, escrito está. Incluso en el momento de su muerte, ninguno de sus huesos será quebrado porque escrito está. Escrito está. Piensa un momentito vivir una vida cristiana de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y todo lo que tú vives, piensas, sientes, haces, está de acuerdo con la palabra de Dios. Dice la Escritura que fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y debo de glorificar a Dios en todos los compartimentos de mi vida bajo esta presuposición: escrito está, que es aquello que agrada a Dios. Y tenemos hoy las Sagradas Escrituras que son luz, que nos ayudan. Vamos a ver qué es la iluminación entonces. Antes de eso, hacer una pequeña introducción. Necesitamos sujetarnos, decíamos la semana pasada. Decíamos el punto de anclaje donde vemos esa cadena de sucesión a través de los tiempos, hermosa cadena, muy hermosa, que nos asegura de que la copia que nosotros tenemos, esa copia simple que tenemos, es del original, más o menos. Tenemos este punto de anclaje, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Esto dice la palabra de Dios. ¿Sabes? A veces cuando yo paso por la vida, o tú, y pasas por momentos complicados, hay algo que viene que es la duda. La duda, es terrible la duda. Y cuando dices las cosas que me están ocurriendo, vienen dudas. Entonces vas al consuelo de las Sagradas Escrituras, y por encima de la duda está lo que Dios está escrito. Dios me ha dicho que con amor eterno te he amado, y soy amado de Dios. La Biblia dice que no te dejaré ni te desampararé, que yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y no hay duda ninguna. Dios lo ha escrito con su palabra, y Dios no miente. Puedo asegurarme en lo que la palabra de Dios dice. Pase lo que pase en mi vida, lo que Dios ha dicho se cumplirá, y se cumple y se ha cumplido. El miércoles en el culto de oración, Joaquín trajo una frase muy bonita. Dijo: tenemos razones suficientes
para tener fe. Curioso. Dios se ha probado a través de los tiempos. Cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha mimado, cómo Dios nos ha protegido, cómo Dios nos ha sacado de dificultades, de problemas, cómo Dios ha limpiado nuestras vidas de la profundidad del pecado, ha limpiado nuestras mentes, nuestra conciencia. El Señor ha ido trabajando en nuestras vidas porque fiel es su palabra. Dios se cumple. El cielo en la tierra. Todo esto que estamos cantando no es porque tenemos que llenar un espacio de tiempo. Es una realidad. Que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Está bien sujeta. Está muy bien sujeta. Y estuvimos hablando acerca de la preservación, hicimos la traducción de la Septuaginta, la traducción de la Peshitta, que por cierto hicimos un comentario aquí de 72 días que fue escrita, luego hermano Alfredo estuvimos hablando, y según algunos creen, 72 días fue lo que fue el Pentateuco. Yo dije que fue completa y no fue así, fue en 72 días. El Pentateuco se cree, no se sabe muy bien, pero tardaron muchos años. Después vino la traducción de la Peshitta, la traducción de la Vulgata Latina, la traducción del Nuevo Testamento. Estamos sujetos a este libro. Estamos sujetos a este libro. Hago una exhortación, léelo, empápate de él. Que esta sea, que domine por completo tus pensamientos, tus emociones. Lee la Biblia, léela. Es la carta que Dios te ha dejado, las Sagradas Escrituras. Que sean el poder de tu vida. Puedas convertirte en homus unies libri, el hombre de un solo libro, que domine por completo todos los compartimentos de tu vida. Está bien, está bien. Estamos bien sujetos, tenemos certeza segura de que Dios ha preservado su palabra, estamos sujetos, con todas las copias que hay, todas las traducciones que hay, bien anclados, pero, cuidado, necesitas fe. Curiosamente, tienes todas las pruebas, pero necesitas fe. En Hebreos lo dice, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, por la fe. Por más razones que podamos dar, vas a necesitar fe en que tienes la palabra de Dios. Necesitas esa fe. Sí, tengo todas las evidencias, pero necesito fe para creer. Algunos decían, si viera, creería. Y el Señor Jesús dijo, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Puedes hablar con alguna persona incrédula y darles todas las evidencias de la preservación de la palabra de Dios y todas las evidencias bien claras, y necesitarás fe para creer. La fe se necesita. Pero lo único que ocurre con esto de la fe es que tenemos un problema. Necesitamos ser iluminados. Para poder entender este libro, necesito la iluminación, necesito luz, luz, dame luz. Alguien tiene, necesitas que abran los ojos para que puedas entender qué es lo que estás leyendo. Y la iluminación es esto. Hemos visto la revelación de Dios, la preservación de Dios, y hoy vamos a ver brevemente la iluminación. La iluminación es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo ayuda a los creyentes a comprender y aplicar la verdad de la palabra de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te dice, es que no lo veo? Dice, es que yo no lo veo. Pero después te dice, yo no lo veo, ¿alguien puede decir? Claro. Uy, esto está muy oscuro. Uy, esto está muy... No lo veo claro. ¿Cómo que no lo ves? ¿Tienes ojos y no ves? ¿Tienes oídos y no oyes? Es que hay un problema. Y lo vamos a ver en esta mañana aquí. Simplemente 3 problemas que hay. Pero vamos a ver un momentito lo que significa en las Escrituras de una manera muy especial la luz. Porque vamos a hablar de la iluminación y necesitamos
luz. Imaginaros un momentito que yo apago ahí el interruptor, que por cierto, esto algunos no lo sabíais, pero había sido un banco. Entonces, hay una llave de interruptor para poder simplemente... Cerramos allí, se apagan todas las luces y nos quedamos sin luz. Necesitamos luz. Necesitamos a alguien que venga y prenda la luz. Curiosamente, en la Biblia, el pueblo de Israel amaban dos cosas. Eran la luz y el agua. Tú contratas un piso y lo primero que vas a hacer es, hay que contratar la luz y el agua. Ahora es gas, pero antiguamente el gas iba incluido en la factura de la luz, ¿vale? Luz y agua necesito. Viene el Señor a hablar de luz y agua constantemente. Cuando Dios crea todas las cosas, si vas al libro de Génesis en el capítulo 1, si tienes ahí tus escrituras, vamos a ver varios pasajes hoy, ¿vale? En Génesis capítulo 1, fíjate qué bonito. En el versículo 2 y 3 dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz y vio Dios que la luz era buena. La luz era como un símbolo de orden y vida frente al caos y la oscuridad. Y lo primero que Dios crea en medio de ese caos que existía, la tierra estaba desordenada y vacía, Dios con su palabra, solo con su palabra dijo, sea la luz, y fue la luz. La luz en la Biblia habla acerca de esa creación divina, pero al mismo tiempo habla de un atributo divino. Primera de Juan, en el capítulo 1:5, Dios es luz y no hay tinieblas en él. No solo es el símbolo de orden, sino que es el atributo divino y además la luz de la Biblia es identificada como esa guía, esa protección. Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Curiosamente habla acerca de la luz al pueblo de Israel como que el pueblo de Israel moraba en oscuridad y vio gran luz. Y la luz vino. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que camina conmigo no andará en tinieblas. Yo soy la luz. Pero hay un problema. Y el problema es que existe una oscuridad. Todos nosotros nacimos sin ver. Hay una oscuridad que es la que vamos a hablar, 3 tipos de oscuridades rápidamente. Y la primera es la oscuridad natural. Todos nosotros nacimos sin ver. Necesitamos luz para ver incluso las cosas espirituales. Estamos ciegos, estamos muertos en nuestros pecados y delitos y no podemos ver. No podemos ver con nuestros ojos las verdades de la palabra de Dios, ni siquiera lo que Dios nos trae a nosotros. Estamos cegados en ese mundo natural. El hombre natural, dice la Escritura, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. 3 ejemplos te pongo de esa ceguera natural. Había uno que era maestro de Israel y se encontró al Señor Jesucristo y le dijo, oye maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dice, siendo tú maestro de Israel, ¿no sabes esto? Y él dijo, no lo veo. Y entonces el Señor les va a decir unas palabras muy bonitas, le dice, de cierto te digo, el que no naciere del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Oh Nicodemo, tú que tienes las Escrituras y no puedes ver, no entiendes, que no podrás ver el reino de Dios. No está diciendo conocer. Si no vas a poder ver, necesitas que alguien abra tus ojos. No podrás entenderlo. Había uno en la Escritura que era un etíope, que iba leyendo el profeta Isaías y se acerca a Felipe por allí y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dijo,
Si no hay nadie que me lo explique, no lo entiendo. Tengo deseos de entenderlo, pero es que no lo entiendo. No tengo suficiente luz para poder entender esto. Y entonces Felipe, empezando desde el profeta Isaías, empieza a abrirle los ojos, este hombre recibe la iluminación y entonces dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora lo veo claro. Ahora sí que lo veo claro. Oh, maravilloso el día en que de repente aquello que no ves, lo ves. Y aquello que no puedes oír, lo oyes. Bendito el día. Todos nosotros nacemos en este estado natural de ceguera y necesitamos luz de fuera que venga a abrir nuestros ojos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. No te tiene que extrañar. Si hablas a una persona incrédula y le hablas del Evangelio, no te tiene que extrañar si por aquí le entra y por aquí le sale. No te extrañes, no te extrañes. Maravilloso es cuando por aquí le entra y de repente el Espíritu de Dios le da el foco. ¡Wow! Y de repente, ¡wow! Ahora. Por eso el Señor Jesús habla constantemente. El que tiene oídos para oír, oiga. Necesito algo fuera de mí para hacerme entender esa revelación que Dios me ha dado. ¿Quién es Jesús? Jesús estaba allí, presente, con todos. Estaba allí con ellos. Y les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y él trae confusión, le veían. Sí, pero no sabían quién era realmente. Sí, no es este el hijo del carpintero, no es este el profeta. No sabemos quién es, le vemos, pero no sabemos, no entendemos. Ni siquiera sus discípulos. Era confuso, necesitaban luz. Han pasado ya muchos años en nuestra vida cristiana. Y vemos, ahora veo, ahora leo las Escrituras, digo, wow, gracias Señor. Más luz, Señor, más luz. Dame más luz. Pero hay un problema de este hombre natural. Abre las Escrituras si tienes. El pasaje posiblemente más claro de esto está en el libro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Son palabras del Señor Jesucristo a sus propios discípulos, a sus propios discípulos, que estaban con Él, que comían con Él, que caminaban con Él, que le escuchaban. Y en Marcos capítulo 8, versículo 14, dice, habiendo olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. ¿Vale? No sé, ¿me seguís? El Señor les dice, guardaos con este, es que no trajimos pan. No, me parece que algo confuso pasa aquí. Total, que el Señor les dice el versículo 17, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿aún no entendéis? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿Veis lo que estoy haciendo y no sabéis? Yo espero que todos los presentes aquí entendamos quién es la persona de Jesús. Sería absolutamente demencial pasarse aquí 30 años y no haber visto con tus propios ojos a la persona de Jesús. ¡Buah! Sería terrible. Espero que todos nosotros entendamos que lo que hemos oído es real, que lo que leemos es real, que lo que vivimos es real, que percibimos. Sí que existe una oscuridad,
Y es la oscuridad natural. Todos nosotros nacimos en pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos que alguien abra nuestros ojos y este es el Señor. Muchas veces en nuestros hogares oramos. Seguro lo has practicado. Y oras por alguien. Señor, bendice a tal. Ponlo familiar. Pon el nombre que le quieras poner. ¿Y qué oras? Señor, bendícele. Abre sus ojos para que pueda conocer a Cristo, para que pueda caminar con Él. Señor, toca su vida, ilumínale con tu palabra, con tu Espíritu Santo. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Si no viene de ti, Señor, esto no va a ocurrir. Manda, Señor, desde arriba, toca su vida, ábrele los ojos. Algo maravilloso ocurre cuando el Espíritu Santo viene y te ilumina y lo ves bien claro. El gran problema de la oscuridad es que nacemos en una oscuridad natural, pero hay otra oscuridad y es la oscuridad satánica. Tú dirás, wow. En la Biblia existe bien claro el reino de la luz y el reino de las tinieblas. La potestad del príncipe del aire. Hay un maligno. Hay alguien que en el momento en que tú quieras o el Espíritu Santo manda la luz, existe el príncipe de la potestad del aire que quiere frenar que esa luz no entre. Y va a poner todo tipo de cosas, placeres por el medio, las cosas mundanas, las cosas de la duda, las filosofías, todo tipo de escudo para que la luz no penetre y no pueda entrar. Y existe este maligno. La Biblia lo dice bien claro, Yo creo en esto, lo creo firmemente. Creo que hay alguien que como el león rugiente busca a quien devorar. Que en el momento que es tirada la semilla va a venir a quitarla. En el momento que la luz viene, la oscuridad ataca. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Pero existen unas tinieblas. Existe un manto que se ha echado sobre el mundo de la potestad del aire para que no se ilumine el entendimiento de ellos. Es que está en la Escritura, lo vamos a leer ahora. Pasaje poderoso. Y nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Tenemos una lucha contra el príncipe de la potestad del aire. Un espíritu que domina por completo en las mentes y en los corazones y en la historia de las personas para que no les ilumine la luz del Evangelio. Y está ahí. Ayer en la conversación de 3 minutos con esta querida persona, esa chica joven, que le pregunto, ¿estás bien? Y se le ponían los ojos llorosos. Y me dijo, no estoy bien, estoy rota. Intentándole explicar que el Señor había tocado nuestras vidas y nos había dado agua y nunca más volveremos a tener sed, le dije. Dijo, no dejes que nadie te toque, porque cada vez que te toquen te van a estropear. Déjate tocar por aquel que realmente restaura la vida. Le digo, ¿me estás entendiendo? Y me miró con esos ojos llorosos y me dijo, sí, soy cristiana. Oh, la luz, 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 más luz. Quién sabe si ella coge la luz y la lleva a su corazón y de repente algo nace ahí. Pero hay un enemigo que en la Biblia le llama el reino de las tinieblas. Dice la Escritura que nosotros, hermanos, fíjate, fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su reino de luz. Y Dios sacó nuestra oscuridad y nos dio verdadera luz. En el pueblo de Israel hubo un momento maravilloso, maravilloso, en los juicios que el Señor mandó a Egipto. Hubo un día que fue terrible para Egipto, y fue un día de tinieblas, absolutas tinieblas, que no podían ver nada. ¿Alguien se acuerda qué pasaba en la casa de los israelitas? Había luz. Hermano, en mi casa hay luz. En mi casa hay luz. Hay poca luz, pero hay luz.
mientras hay casas donde hay oscuridad, amargura, enojo, carnalidad, falta de amor, de cariño, de comprensión, mundanalidad, desesperanza, una casa donde hay ajenjo, amargura. Pero el Señor vino a nuestras vidas y quitó la oscuridad. Mira lo que dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Y espero que puedas meditar en este texto en casa, porque es realmente muy bonito. Dice en el capítulo 4, Segunda de Corintios, en el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¡Ja! El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandiera la luz del evangelio. Y cada vez que un joven se va al mundo, más oscuridad añade. Y más capas añades. Y más capas añades. Y por más capas que añades de pecado, más luz vas a necesitar. Cuando yo era niño, me encantaba jugar con la lupa. ¿Os acordáis? La lupa aquella lupa gorda. Y todos nosotros hemos usado la lupa, ¿para qué? Hemos quemado algo, hemos hecho el agujerito en la hoja, ¿os acordáis? Para que no se... Aquella lupa, no veas, aquella lupa intentábamos hacer el hilo bien finito, cuanto más finito era, más quemaba. ¿Sabes? Cogías una hoja y ahí, venga, ala. Necesitamos esa luz divina, esa iluminación del Espíritu Santo. Como un rayo láser al corazón, ¡fua! Directo. Al corazón de mi hijo, ¡fua! Directo. Al de mi esposo, al de mi esposa. Y que queme por completo lo que hay ahí. Venga la luz, la luz, la luz divina. Pero hay alguien que ciega el entendimiento. Hasta el final, en el versículo 5, el 6, viene la gran esperanza. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Cristo. Mira qué bonito, mira qué bonito. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ese evangelio ha hecho quitar las tinieblas y ahora ha resplandecido la luz del conocimiento de Dios. Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosenses, se lo dice, oro para que vuestro entendimiento sea alumbrado, podáis abrir el entendimiento y comprender. Eso es lo que hizo el Señor después de resucitar a sus discípulos. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. No las entendían. Y de repente el Señor les abrió. Ahora lo veo. El etíope que venía caminando en su carro, leyendo el profeta, se volvió a casa, convertido a Cristo, bautizado, diciendo, creo. Venían leyendo el profeta Isaías y no entendía nada, y ahora me vuelvo a casa leyendo el profeta Isaías diciendo que ese es el Cordero que pagó por mis pecados. Maravilloso, maravilloso ese momento. Hay otro problema de la iluminación. Uno es natural, el otro es carnal, y hay un problema que es el problema satánico y este es el problema carnal. Dice la Biblia en el libro de Juan 3, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que sus obras porque eran malas. Este es un gran problema, ¿eh? Este es un problema que teniendo luz te vas a la oscuridad para que nadie lo vea. Te escondes cuando vas a recibir la luz y obras en tinieblas. Por eso la noche. Hay padres que habría que felicitarles cuando dicen, yo no dejo que mis hijos salgan por la noche. Todo lo malo
está en la noche. La noche, no la noche. Nosotros somos hijos de luz, no de la noche. Tú en casa a las horas, a las 9, antes que caiga el sol en casa. Porque lo que pasa en la noche es porque los hombres aborrecen la luz y aman las tinieblas, curiosamente. Y este es un problema carnal, es un problema carnal. Hay una iglesia, la iglesia de Apocalipsis, en la Odisea, que eran carnales, tenían los ojos cerrados. Y el Señor le dice, espero que compres colirio para que abras tus ojos y veas. Problema de la carnalidad, a medida que te vas de la luz, mayor oscuridad. Cuando yo era niño en Viladecans, había un túnel que no lo usaban, Renfe, y solíamos meternos en ese túnel, ¿no? Y era muy curioso porque entrabas en el túnel y tenías la luz que venía por detrás y todo iba muy bien, te metías en la oscuridad, ¿vale? Era voluntariamente, tengo luz, pero me voy a la oscuridad. Y era divertido porque cogíamos un palo, porque sabíamos que había un momento en que el túnel giraba hacia un lado y la luz dejaba de penetrarse en el túnel y estábamos en profunda oscuridad, con un palo tocando en el raíl para no perdernos, ¿vale? Era una cosa muy curiosa, cosas de niños, ¿vale? Cosas de niños. Pero yo lo recuerdo como, wow, la luz ha dejado de entrar. Ten mucho cuidado en la dirección que vas en la vida. Mientras el Señor te da luz, anda en la luz. Deja las tinieblas, camina con el Señor, vive con el Señor. Y esto es realmente lo que ocurre. La oscuridad natural, la oscuridad satánica, la oscuridad carnal, y necesitamos a alguien que venga y nos abra las Escrituras. Hay un salmo, con este acabo, Salmo 119, versículo 18. ¿Qué hago entonces con todo esto? Necesito la intervención del Espíritu Santo de Dios, que abra mi entendimiento, mis ojos, para comprender las maravillas de la ley de Dios. Y en el Salmo 119, una muy buena oración en el versículo 18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando el Señor llamó a Pablo, le dijo, me vas a ser instrumento útil, vas a predicar el Evangelio, dice, y vas a abrir los ojos, para que abras sus ojos y puedan entender. Cuando el Señor dice en su palabra que Él tiene cosas preparadas para nosotros, las cosas de Dios, para que podamos entender las cosas de Dios, viene el Espíritu Santo e ilumina, y una muy buena oración, Señor, abre mis ojos, para que yo pueda contemplar la maravilla de Dios. Y esto es una obra del Espíritu Santo. No es cuestión de universidad, ni cuestión de entendimiento racional, de poder entender todos los misterios y cosas de la Biblia. A lo mejor necesitas simplemente la luz que ilumina por completo toda la verdad divina. Y te das cuenta entonces que lo que Dios tiene preparado para ti es la persona de Jesús. Y necesitamos la iluminación. Nadie conoció las cosas de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Y es muy buena oración el que a la hora de leer las Escrituras tú ores y dices, Señor, dame entendimiento, abre mis ojos, ayúdame a comprender tu palabra, muéstrame a tu Hijo, muéstrame quién soy, dame luz, Señor, más luz, mucha luz, para que yo pueda caminar en la luz y como dice la Escritura, que los justos son como la luz de la aurora, que van caminando en esta luz hasta que el día es perfecto y se aclaró.
Al final dice la Escritura que amanecerá el lucero de la mañana y habrá luz por completo. La gloria de Dios lo llenará todo y prácticamente lo veremos todo claro. Pero mientras estamos en este mundo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dame entendimiento. Así que, querido creyente, espero que en tu caminar cristiano dependas del Espíritu de Dios para entender las cosas de Dios. Y que al mismo tiempo el Señor ilumine los ojos de aquellos que viven en oscuridad y puedan conocer el Evangelio de Jesucristo y resplandezca el Evangelio de Cristo para gloria suya. Los judíos buscaban luz, agua, luz, agua. Los griegos buscaban gloria y honor y solo lo pudieron encontrar los cristianos en la persona de Jesús. Oramos y el hermano Alfredo nos dirige en un himno. Vamos a orar. Señor, en esta preciosa mañana continuamos dependiendo de ti, de tu Espíritu Santo, que ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón, toque nuestra voluntad, nuestra razón, afiance nuestro caminar contigo y podamos comprender las Sagradas Escrituras y las cosas de Dios. Pedimos tu bendición y entregamos la vida de esta querida iglesia, podamos ver claramente lo que es el Evangelio de Jesucristo. Pedimos esto en su nombre amado. Amén.